Hola, hola, buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día, bueno, estaba pensando en hacer esta serie de videos ya que Tolerancia Cero va a estar entrevistando a cada uno de los candidatos una vez cada semana. Entonces yo estaba esperando pensar hacer una revisión de cada uno de estos capítulos. Ahora, claro, no va a ser una revisión del capítulo completo porque hablan politiquería todo el rato, que si la boleta la dio, que si no la dio, que si el avión, que si el... Que si el amigo fue no sé qué. Yo quiero estudiar estrictamente lo que son las propuestas, ¿no es cierto? Y responder cosas que a mí me parezca que son realmente importantes responder. Así que vamos con lo de Meo, que en realidad no mostró mucho, pero vamos con lo de Meo. ¿Cómo tú enfocarías, si fueras presidente, el tema de la inmigración? Abrimos las puertas de par en par, las cerramos, las entreabrimos, ponemos una caseta ahí como en los aeropuertos para ver los documentos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué papel tienen que cumplir? ¿Hay un límite en la cantidad de gente que es bueno que entre o que no entre? ¿Cómo lo ves eso concretamente, Marco Enrique? Hay un legado de Piñera. Te voy a contar una herencia. No, pues yo no te pregunto. Perdón, se me enredó un hielo. No te preguntaba el legado de Piñera, estaban ustedes hablando del legado de Bachelet. ¿Sí? ¿Para qué vamos? Vamos a ir al legado después de Bernardo Higgins. Si quieres referirte a un legado, háblate del supuesto legado de la señora Bachelet y luego, por favor, contéstame esto de la inmigración. ¿Me permite responder a mi manera y no a tu manera? Bueno, responde como se pueda, de acuerdo a la lógica, simplemente. Como tú quieras. Sebastián Piñera propuso un bono para los matrimonios de 50 años. Levante la mano el que aquí lleva 50 años casado. Nadie. Según Sebastián Piñera, solamente los casados con 50 años merecían un bono público. Eso se llama populismo, hiperideologización, a propósito, y robo tus palabras para él. Es una vergüenza de política pública. Es una vergüenza que en Chile se castigue a las parejas no casadas por no darle un bono. Eso fue Sebastián Piñera. La hiperideologización. Marco no entiende que no dar un bono no tiene por qué ser un castigo. Lo que estaba haciendo, todo lo contrario, es un premio a ciertas personas. Yo no estoy de acuerdo con la medida del bono de los 50 años de matrimonio, bodas de oro, pero creo que la intención tampoco era poderse regalar plata. La plata del bono era bastante poca, muy poquita. Lo importante era, y de hecho se le criticó por ser muy poca en su momento, así que está en desconexión con la realidad Meo. Todas las encuestas de opinión y la opinión en la calle y en redes sociales decían ¿por qué tan poca plata? Y es porque es simplemente una señal política. Lo que está tratando de decir Piñera es que el país necesita que la familia funcione y que la gente siga junta, ¿no es cierto? Porque a pesar de lo que Meo pueda pensar, ¿no es cierto?, de que todo este rollo Meo así, mongolito de los progres que dicen que como que todas las familias son familias y no sé qué y la verdad, resulta que hijos de papás separados son 90% más posibles de caer en droga, tienen como 10%, tienen como la mitad más de posibilidades de ser, 50% más de posibilidades de ser delincuente, etcétera. Yo no tengo la estadística exacta aquí, pero está comprobadísimo que el papá y la mamá sigan juntos toda la vida es mejor en términos económicos, en términos sociales, en términos de violencia, en términos de una pila de huevas. Entonces, obviamente que guardando las excepciones de la gente que realmente cuando está junta deja un poco la zorra. Pero esa es la idea. Entonces, lo que Piñera está tratando de decir es nosotros como Estado nos preocupamos de eso. Yo no estoy de acuerdo con esa medida de Piñera, pero sí estoy de acuerdo con la intención de la medida. Y la intención no es castigar a los que no se casan, menos si son una mierda de plata, son como 200 lucas en total, weón, por 50 años. Nadie hace eso. Nadie hace eso pensando en el bono. Es una señal política, es una forma de decir para allá vamos. Mis ganas de ser presidente es justamente enfrentar eso, con propuestas, y ahora voy a pasar muy rápidamente. Vamos a las propuestas. Soy pragmático. Primero creo que a diferencia de Macri y PPK, que es un desastre en el Perú, Macri otro desastre en Argentina. ¿Amigo tuyo? Temer, otro desastre. ¿Quién? Tú dijiste que Macri lo había saludado, mucho, claro, sí. porque tenemos 4.000 kilómetros de frontera, Fernando. Solo voy a decir que para Marco, estos tipos de Macri, Temer y PPK, etcétera, son un desastre, pero Bachelet no. ¿Ah? Ojo ahí. Sobre economía, porque lo dijiste rápidamente, yo propongo 0% de impuestos a todas las pymes de Chile, porque son demasiados los emprendedores pero que tienen que ir al dijiste 3 banco. años nomás, perdón, es solamente para precisar, ¿son 3 años nomás? En materia de impuestos, de rebaja de impuestos. No, Cuando para las tú dices... startups, no. Ah, ya. Son categorías distintas. Ya. Las pymes que en Chile hoy día tienen utilidades hasta 10.000 UF, Sí. su gran drama es que, a propósito de hablar de robotización, y te voy a hacer una propuesta, Sí. lo que les pasa es que para poder crecer más, para poder invertir, tienen que ir al banco. En el
papel no suena mal el proyecto que tiene Meo respecto a bajar a 0% los impuestos a las empresas que ganan menos de 10.000 UF y a las empresas que recién comienzan 3 años de ser impuestos hasta que el cuarto le meten el impuesto si es que llegan a tener más de 10.000 UF de utilidades. El error de acá, el problema para mí es otro. El problema para mí con esta propuesta es que la gran mayoría de las pymes, o sea, casi todas, funcionan como prestando servicio a las grandes empresas o recibiendo insumos de ellas. Por ejemplo, una pyme que es una librería tiene que comprar los cuadernos, no sé, Torres, no sé si todavía existen, se me cayó el carnet, cuadernos, Torres, lápices, no sé, por Faber-Castell, etcétera, que son empresas grandes. La empresa que contratista de construcción necesita de la constructora para llevar a sus albañiles. Claro, a veces harán una cosa en una casa particular, pero lo normal es que vayan a una empresa grande a trabajar. Entonces, la empresa chica, la empresa mediana, necesita de la empresa grande. Ese es el rollo. Son codependientes. Una pequeña importadora de maquinaria necesita grandes empresas que compren maquinaria. Una tienda mayorista de confites del centro necesita una gran fábrica de confites que le venda confites. Y una gran fábrica de confites que vende confites necesita pequeños productores de la pila de ingredientes que utiliza para sus confites. Entonces, la pequeña y la gran empresa no son cosas separadas, no son un universo aparte. Entonces, si queréis bajarle el impuesto a cero a las pequeñas empresas, pero aumentar el impuesto a las grandes, el efecto económico es cero, porque en el fondo igual estáis sacando la plata de una relación económica entre las empresas pequeñas y las empresas grandes. O sea, en el momento que las empresas grandes se den cuenta que las empresas chicas tienen cero y que a ellos les subieron los impuestos para compensar, ellos van a compensar para el otro lado y quedaste en las mismas. Sí. Yo soy una empresa grande y la empresa chica con la que yo trabajo le bajan el impuesto a 0% y a mí me lo suben una buena cantidad. ¿A quién le puedo traspasar esos costes sin perder mucho yo? A la empresa que le bajaron los impuestos a cero. ¿Y qué se va a quejar si ya no tiene impuestos? Entonces, al final, la actividad económica, eso se ajusta solo y hay en las mismas. No tiene sentido lo que está planteando Meo respecto del impuesto a las pymes y todo eso. O sea, suena bonito, pero no lo es. El costo fiscal de la medida del 0% de impuesto a la pyme cuesta $1.000 millones. ¿Qué propongo yo? Que cualquier pequeño y mediano empresario, no micro, que el 40% del empleo en Chile se genera ahí, para crear más empleo y puedan abordar bien desafíos, como dice Fernando, sobre la robotización, no vayan al banco, reinviertan efectivamente las utilidades. Segundo, perdón, pero entonces es el 0% permanente, sí, para toda empresa que... $1.000 millones al año el costo fiscal de eso, que lo recupero con un impuesto a la riqueza. Y se creó otro impuesto. Se creó el impuesto a la riqueza. ¿Qué chucha es el impuesto a la riqueza? Todavía no lo explica. En este programa no lo explica. Voy a tener que meterme cuando haga la review de los candidatos, que es algo que voy a hacer un par de semanas antes de las elecciones mismas. Voy a meterme a su página, porque hay que meterme a la página de cada candidato y veré cuál es el impuesto a la riqueza. Pero me parece, como todo impuesto, algo nefasto. Por supuesto que sí. Así con eso quiere paliar, ¿no es cierto? Dice ahí la diferencia que va a generar el bajar el impuesto a los pymes. O sea, un impuesto a la riqueza significa básicamente que nos hace pobres. Porque no eres rico, eres pobre. Y un impuesto es para que algo no se haga, ¿no es cierto? El impuesto al trabajo es para que la gente se quede en la casa. Y el impuesto al cigarro es para que la gente no fume. El impuesto a las bebidas con azúcar es para que la gente tome bebidas light. Y el impuesto a la riqueza será para que seamos pobres. Me imagino yo. O sea, esa es la lógica de los impuestos ahora. Tal vez que Marco Enrique Minami tenga otra idea de lo que son los impuestos. ¿Parece harto al FUT? O sea, como que fuera un futito. No, porque es de manera efectiva dentro de la empresa, porque hoy día el retiro de utilidades hoy día no está penado, simplemente pagarían un impuesto. Avanzo sobre el tema de Fernando, quisiera responder su pregunta. Sobre robotización. Los norteamericanos están debatiendo esto hoy día, que es ponerle un impuesto al empleador que reemplaza hombre por robot. Tiene que hacer un código laboral también. Para los robots. Mi propuesta O sea, qué hueá más ridícula, en el fondo. O sea, se supone que quiere que el país sea más moderno, que avance, se llama progresista, quiere que haya progreso y le va a poner un impuesto a los robots. O sea, primero, impuesto a la riqueza, que no haya riqueza. Impuesto a los robots, que no haya robots. ¿Qué quiere este huevo? ¿Que volvamos a la edad de piedra? No se entiende el asunto. Bueno, sigamos viendo. Fernando, es que creo que es inevitable la robotización y va a generar productividad, competitividad, mayor riqueza para Chile y por tanto mayor recaudación.
Y entonces, ¿por qué queréis impedirla? ¿Por qué queréis impedir que eso pase si acabas de decir que es súper bueno? Y en la parte anterior decía que no quería que pasara. No entiendo, de verdad que no entiendo. O sea, ¿alguien no entiende, Ameo? ¿Me pueden explicar a mí? Lo que es bueno para la gran empresa puede ser malo para la pyme. Lo chequeé el viernes en Quinta Normal con una pyme. Yo propongo eliminar la depreciación acelerada de las máquinas. Me explico rápidamente. Cuando un pyme tiene empresa y tiene máquinas, cuando declara, deprecia su máquina. La compra en 100 y ya vale 50. Y toda la gracia de la depreciación acelerada es precisamente, ¿no es cierto?, que se cobren más impuestos a las pymes. Pero ahora que tú vayas a aumentar, ¿no es cierto?, el valor de las máquinas que compran las pymes a nivel de recaudación, ¿no es cierto?, las pymes pagarían menos impuestos, pero ese no es problema porque según tú le vas a bajar el impuesto a cero a las pymes. Y si las pymes van a tener cero impuestos, entonces ¿para qué te metí en el tema de la declaración de las máquinas? O sea, si las pymes van a tener cero impuestos, no declaran. Muestran la actividad nomás, con las boletas, el IVA, esto es lo que nos hace la factura y todo eso, pero no declaran en general porque están exentas de impuestos, según tú, 0%. Esa es la pregunta. Tu plan es 0% de impuestos, pero vamos a arreglar la forma en la que declaran. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a meter tanta mano la forma en la que declaran? ¿O tu plan de 0% de impuestos a las pymes va con letra chica? Que es lo que yo creo que va con letra chica. Y él tiene la facultad de sacarla decir, de la caja, digamos. Exacto, tiene la facultad de decir que vale 50. Yo propongo eliminar ese derecho. ¿Por qué? Con esto, Fernando, lo que yo quiero ganar tiempo. Tiempo para que la economía chilena vaya más hacia la economía del conocimiento que hacia simplemente una economía extractiva o de servicios, donde están condenadas las pymes. Bien, dos cosas. A ver, ¿tiempo para qué y para quién? No lo responde. Tiempo nomás. Quiero ganar tiempo. ¿Quién? ¿Marco Enrique Minami? ¿Ah? Bueno, y lo otro que me preocupa es que dice que quiere cambiar una economía que en este momento tenemos, que es extractiva y de recursos y de servicios, que es lo que mejor nos ha funcionado en la historia de nuestro país, por una economía del conocimiento, en un país donde el coeficiente intelectual está 20% por debajo de la media europea. No sé, yo me quedo callado y espero las reacciones faciales de ustedes. Somos un país que la mayoría de la población es estúpida. Y Marco Enrique Minami propone tener una economía del conocimiento. Algo totalmente poco serio, ¿no es cierto? No tiene pies ni cabeza. Quiero preguntar una cosa. Termino sobre el tema de inmigración. Sí, me gustó mucho la conversación. Un matiz respecto a lo que se dijo, si me permiten subirme a la discusión anterior sobre el triunfo de la derecha. Yo no lo veo así. Perdón, la ultraderecha está perdiendo sistemáticamente las elecciones. Su emergencia en Alemania no es distinta a la emergencia en Francia. No les alcanza para gobernar nada. No gobiernan. O sea, hay un nuevo partido del 10%, pero no ganan. La centroizquierda sigue ganando. Los partidos socialdemócratas que han existido y gobernado principalmente de forma casi continuada todos los países del mundo occidental, desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días, son los que desaparecieron. Desapareció la nueva mayoría, desapareció el PSOE, desapareció el Partido Socialista francés, desapareció el Partido Socialista alemán. Son los que están desapareciendo, los que van a la baja, son los partidos de centro izquierda, y los que van al alza son los partidos de extrema derecha. Y ahora se va a mandar, ahora va a decir que Macron es de izquierda. Mire, escúchalo. Tiene proyectos. ¿El centro izquierda sigue ganando en Europa? ¿Dónde? En Macron, en Francia. ¿Es de centro izquierda? Macron, pero la reforma laboral de Macron, ¿qué tiene que ver con la reforma laboral que tú propones? ¿Dónde está la confluencia La izquierda francesa ideológica? cree eso, pero bueno, es otro tema. Sí. No es la izquierda que me gusta a mí. Pero créanme que Macron, respecto a Marine Le Pen, es el Che Guevara. Bueno, la segunda vuelta, les cuento, la segunda vuelta fue Macron-Le Pen. Eran dos mundos. Sí, a ver, si hacemos un paralelo con Chile, exceptuando ciertos tópicos específicos, Macron tenía un discurso muy similar al de Andrés Velasco. En el discurso, más que en el discurso, no en las políticas, ¿vale? Porque normalmente la izquierda y la derecha se definen más por el discurso que por las políticas concretas que aplican. Macron se parecía a Andrés Velasco, al cual Marco Enrique Minami trató de derechista durante toda la campaña anterior de las primarias de la nueva mayoría. Y Marine Le Pen era el discurso muy similar y muy parecido al de Eduardo Artés. Entonces yo no sé cuál es de izquierda y cuál es de derecha. No sé si Marco Enrique Minami estará dispuesto a decir que Eduardo Artés es de extrema derecha. Eso es una buena pregunta.
Alguien que voy a hablar de inmigración entonces ahora para responderle a Fernando. Que cuando Chirac le ganó Le Pen la segunda vuelta Exactamente. de izquierda, no, pues era de derecha. Más de izquierda que Ricardo Lagos muchas veces. A favor del aborto, a favor del seguro social, pero hablemos de inmigración. Yo creo que hay que hacer una ley de Estado, una política de Estado, no una política municipal. Que hay que hacer una nueva ley, que el proyecto de ley del gobierno tiene cosas interesantes pero insuficientes. Una ley que supera la ley de 1975, vivir la inmigración como oportunidad. Aquí en este canal no alcancé a responder bien esa pregunta. Uno olvida que los inmigrantes también consumen y por tanto pagan impuestos. Entonces, todos estos cálculos que se nos hacen, mire, que es puro costo, cuidado, no es cierto. A ver, es cierto que los inmigrantes pagan impuestos. Y yo no soy una persona particularmente anti-inmigración en sentido estricto, como lo son los identitarios. Yo tengo una posición mucho más pragmática respecto al tema y mi base ideológica es básicamente Occidente, nomás, no es la patria, ni Chile, ni la nación, ni nada por el estilo. Ahora, el problema de lo que plantea aquí Marco es que dice, vale, los inmigrantes pagan impuestos. Sí, vale, ¿cuántos? Porque en el fondo, lo público, al igual que lo privado, es algo que se construye y se va apalancando y se va amortizando y se va invirtiendo lenta y paulatinamente. Entonces, uno hereda impuestos pagados, ¿no es cierto? Si hay una carretera que yo no pagué, la pagaron mis abuelos. Bien, si llegan 2 millones de personas, poner un caso extremo para que se entienda, llegan 2 millones de personas, la mitad le da resfrío. Tenéis 1 millón de resfriados más que en el común de los chilenos, que el común de los años anteriores, ¿no es cierto? Porque tenéis 2 millones de personas más, de las cuales una se resfrió. Ahora, en este año en el que estas 2 millones de personas llegaron, porque no llegan todas juntas, llegan de una en este año en que estos 2 millones de personas llegaron y en que 1 millón de personas de estas 2 se resfrió, no alcanzas a construir un hospital. Los impuestos que ellos pagan tampoco alcanzarían para construirlo en un año si es que se pudiera materialmente construir un hospital en un año, lo cual tampoco es posible. No alcanzas a entrenar los profesionales que se requieren para suplir la demanda aumentada por enfermedades, etcétera, 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 etcétera. O sea, cualquiera puede ver el problema material, físico, real, concreto, ineludible que existe en recibir muchos inmigrantes, porque resulta que cuando se compran un paquete de papas fritas pagan un IVA de 200 pesos. Que es cierto, que no miente, pero que no está simplificando una realidad que es mucho más compleja. Pagar 200 pesos de impuestos tal vez, claro, según nuestra forma de ver el mundo, todos los que pagan impuestos tienen acceso a lo público, tienen derecho a lo público. Y no podemos discriminar quién paga más o quién paga menos impuestos. Pero hay un problema material en que los impuestos que pagaste o que pagan las personas alcancen realmente para solucionar los problemas. Si es que vamos a tener una economía como la que tenemos actualmente, que está basada en impuestos. Yo prefiero una economía basada en la propiedad privada, un sistema basado en la propiedad privada y no en los impuestos. Pero ya que tenemos un sistema basado en los impuestos, hay un límite material. No se puede hacer lo que uno quiera. Decimos, todos pagaron impuestos, así que vamos a poner un aeropuerto en todas las ciudades que tengan más de 1000 habitantes. ¡Pum! No alcanza, no se puede, ni imprimiéndola. No hay posibilidad de hacerlo. No existen las condiciones materiales suficientes para poder realizar esa obra y por lo tanto los impuestos no son suficientes. Tiene que ser viable en términos prácticos cualquier cosa que se lleve a cabo. Y el problema de la migración es muy, muy, muy fundamentalmente ese. Si dejamos de lado el tema cultural, lo más fundamental es, vale, voy a recibir 3 millones de colombianos, ¿dónde chucha los meto? ¿Tengo 3 millones de casas? No voy a tener a los colombianos durmiendo en la Alameda. Segundo, tampoco es cierto que porque hay inmigrantes, hoy día no te pueden operar de cadera. Si sin inmigrantes, yo conozco todas estas mujeres, en la isla Tengo conocí a una, que lleva 2 años esperando una operación de cadera. Y eso no tiene que ver con la falta del exceso de inmigrantes en la fila de espera. Porque más, el médico que la puede operar es un inmigrante. Tiene que ver con el sistema de salud público que está hiperburocratizado, donde el Estado está funcionando de forma ineficiente, donde se gastan todos los recursos en sueldos de funcionarios, amigotes, amiguitos, amigastas, de todos los políticos, tiene que ver en parte con las migraciones, por supuesto. Si hace 2 años también recibíamos cientos de miles de inmigrantes y eso no ha cambiado. Llevamos como 10 años siendo el principal país receptor de inmigrantes de Latinoamérica. Que el Marco Enrique Minami aquí va a cambiar y va a decir no, que somos el quinto, porque va a confundir, va a ser falacia de equivocación y va a confundir, ¿no es cierto?, la cifra de los inmigrantes que viven en un país con la cifra de los inmigrantes que llegan a un país. Es decir, que somos el quinto país que recibe más inmigrantes cuando en realidad somos el número 1, porque somos el quinto país que tiene menos inmigrantes. O sea, que tiene más inmigrantes. Porque
llevamos menos tiempo siendo el número 1 en recibirlos, no sé si se entiende. Eso, lo otro respecto, claro, o sea, no podéis llegar y decir que los problemas de salud son culpa de los inmigrantes, tampoco podéis decir, no, la salud la vamos a arreglar con más plata pública, con más plata del gobierno, sobre todo si estáis planeando bajar impuestos, o sea, decídete. Entonces, yo igual que ustedes creo que hay una palabra que hay que cuidar aquí, y esta es mi propuesta, Fernando, no a la selección de inmigrantes. Lo que Piñera esbozó como concepto, aquí y lo que llama Sarkozy, selección. esta idea de que existe la inmigración buena y la mala. ¿Y no es así? No, no es así. ¿Por qué no? Primero porque tienes chilenos, 1 millón casi fuera de Chile, que no se someten a un test moral al entrar a cruzar la frontera. No existe la posibilidad de decir, tomo a tu hijo, pero no te tomo a ti, Daniel. Eso no existe en política de Estado. Tú no puedes decir, este es bueno y este es malo. Tienes políticas que deben respetar. Sí se puede. No. Puede no gustarte, pero se No. puede. Puede, por ejemplo, No. una nación decir, puede ponerlo así bien simple, que no van a entrar inmigrantes que tienen, por decir, por ejemplo, un prontuario policial. Pero eso es todo. no, pero- Eso es seleccionar. Eso es seleccionar. No, eso es distinto. Tú puedes promover, calificar, prohibir. Lo que no puedes hacer es decir, este sí, este no, por un sencillo asunto. Porque por eso la derecha fracasó en el mundo, en este tema. Por eso Trump, que propuso un muro, no ha podido construirlo. Bien, son muchos los errores aquí. Trump no ha intentado siquiera construir el muro. Todavía ni siquiera lo intenta. Yo creo que lo está guardando para la siguiente campaña, a volver a huevear con lo del muro y volver a salir elegido. Respecto de eso de la selección, ahora Marco Enrique Minami viene y nos cambia el significado de la palabra selección porque no le gusta el vocablo y entonces dice que selección es como discriminación arbitraria, cuando en realidad todo lo contrario, selección es una discriminación no arbitraria, es una discriminación con criterios racionales o razonables. Eso es una selección, si no, no es una selección. Cuando un paquete de té dice defina selección, no está diciendo que agarran hojas al chute, está diciendo que toman aquellas que con criterio racional observan que son las mejores. Eso es selección. ¿Ya? Marco Enrique Minami va a decir también que en otros países no hacen examen a la gente. Perdón, mi hermana se va a Australia ahora en diciembre y para conseguir la visa ha tenido que hacer una pila de papeleo, ha tenido que presentar una pila de cuestiones. Los países decentes, Australia, Canadá, exigen, ¿no es cierto?, que las personas que llegan no tengan antecedentes, que sepan hablar el idioma, que no tengan problemas de desadaptabilidad social, porque además necesitamos que esas personas sean personas que son capaces de trabajar, etcétera, que tengan un oficio, una profesión clara, que además esa profesión, ese oficio sea viable en el país de destino y que además ese país de destino no cuente con un exceso de ese tipo de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, eso se hace mucho y se hace en los países además que le gustan a Marco. Lo hace Justin Trudeau, que me imagino que debe ser un ídolo para el señor Marco Enrique Minami. Porque no tiene recursos y porque no es viable. Porque la tendencia mundial es, y eso que pasó con Merkel, es que la inmigración tiene que ser vivida como un desafío positivo. ¿Por qué? No es verdad. Tú no puedes decir el hijo de Villegas no y el papá Villegas sí. Los tratados te obligan a respetar muchas cosas. Lo dijo Mónica muy bien antes. Entonces, mi propuesta es promover la inmigración calificada. La tasa de reembarque del 2011, mira, en 2011 a favor del gobierno anterior, para que veas que no soy ideológico, soy pragmático, fue alta. Hay tasa de reembarque en Chile. Lo que tú tienes que castigar es el que entra aquí haciendo trampa. O sea, igual que la derecha, quiere castigar a los ilegales, traer mano de obra calificada. Está diciendo lo mismo que decía la misma Marine Le Pen. O sea, es el mismo discurso de Le Pen en temas de inmigración, el mismo de Trump, el mismo de Le Pen, el mismo de todo el mundo. Vamos a traer gente calificada, vamos a castigar a los que vengan ilegalmente haciendo trampa. O sea, no tiene, todo el mundo lo entiende así. Es la posición de sentido común. No entiendo cuál es la convergencia que tendría este tipo con Le Pen, en el fondo. El que además efectivamente puedes poner condiciones respetando tratados internacionales. Cualquier reincidente, tú puedes eso prohibirlo, pero lo que tú no puedes hacer es decir, toma a la madre y no al hijo. Marco Enrique, todo lo que tú has dicho, aunque no te gusta el verbo seleccionar, pero en el fondo tiene que ver con regular las cosas Así de una es. manera... Bueno, entonces, eso es de sentido común. Pero déjame decirte una cosa. Eso estoy de acuerdo. El tema de la inmigración y la inmigración
no es meramente una cuestión de oportunidades laborales, es mucho más complejo y precisamente en ese embrollo se encuentran ahora los europeos. Hay elementos, te gusten o no te gusten, que tienen que ver cómo funcionamos como especie, étnicos, culturales, raciales, religiosos, que tienen efecto, y tienen un efecto bastante fuerte en Europa, como lo hemos podido ver en los últimos tiempos. No es llegar y simplemente decir que entren porque son personas decentes, porque van a trabajar o algo así. Eso hicieron en Alemania durante mucho tiempo con los turcos, como tú sabes. Después empezó la inmigración esta que se generó por la crisis en Medio Oriente. Entonces es un tema recontra complicado. Lamentablemente no es verdad que nosotros seamos los seres humanos, digamos, acogedores, salvo, digamos, que llegue un tipo aquí a hacernos la guerra. No es verdad. Y una política de Estado, de verdad, una política inteligente y rigurosa tiene que tomar en cuenta todos los factores y no solo uno o dos. Y yo creo que eso es tan obvio y tan de sentido común que no veo cómo se podría discutir. Yo estoy de acuerdo, déjame recoger el guante. Estoy de acuerdo, Fernando. Yo empatizo, eso sí te quiero decir, con la sensación de desorden y de muchas vecinas y vecinos, tú lo dijiste también, Fernando, que están impactados por una inmigración para la cual no estábamos preparados. Dos elementos adicionales. Uno, no son hispanoparlantes. Es muy golpeador. Así es. Lo segundo, me lo decía el expresidente de Colombia, Samper. Es que, Marco, no te dejan entrar. En cualquier país normal no te dejan entrar si no hablas el idioma. O sea, incluso si hablas inglés decentemente y no pasas ciertos exámenes carísimos, por cierto, de habilidad en el inglés, no te dejan entrar. En Canadá, en Australia, en los países progresistas, no te dejan entrar. En Inglaterra no te dejan entrar. En Estados Unidos la gente entra como quiere. Alguien dice, oye, no puede ser esto. Y dice, oh, fascista. Pero no te dejan entrar. En Australia no te dejan entrar. En Nueva Zelanda no te dejan entrar. ¿Entiendes? No pasas la puerta. Tienes que tener un examen de que tú sabes realmente comunicarte en inglés. Entonces acá tenemos a los haitianos que no hablan castellano. Y tú dices que no es selección válida el idioma. Y yo digo, entonces vamos a tener que empezar a decir que Justin Trudeau es un racista. ¿Es Justin Trudeau un racista? ¿O Macron un racista que está exigiendo que sepan francés los negros que entran? Es de sentido común. Se está trabajando UNASUR, que pasó algo completamente nuevo, que revolucionó a América Latina. Producto de la década de oro de gobiernos progresistas. Del consenso socialdemócrata, mal llamado neoliberal, viene claro. 60% de la inmigración se queda en América Latina. Entonces Chile no estaba preparado para la inmigración dominicana, haitiana, argentina. Está pasando algo completamente inédito, producto de los éxitos, y escúchenme bien, de los que ya gobernaron también. Yo no estoy en total ruptura. Haití, amigo mío, no es América Latina. Ahí no viven latinos, no vive gente de origen hispano, no se habla español, las personas no son mestizas. Ahí esa es una América africana. Miren, solo negros, mataron a los negros, a los blancos, mataron a los que podían tener alguna gotita de sangre blanca, los mataron a todos y dejaron solamente gente negra. No viven ni asiáticos, ni blancos, ni judíos, ni musulmanes, no. Son los negros africanos puros, totalmente puros, negros. Entonces eso no es América Latina, ni por temas étnicos, ni raciales, ni culturales, ni de idioma. Son América africana. ¿No? Con todo lo que se hizo. Si Chile tiene esta ola migratoria, que es irregular según las regiones, esta presión migratoria que de todas maneras sigue siendo mucho más baja que otros 10 países, somos el quinto país, según las cifras que tengo, con más inmigración. Pero cuidado, en Argentina hay 1 millón de bolivianos y 1 millón de paraguayos. En Brasil hay 1 millón de japoneses. Chile todavía con esas tasas, todavía podemos conducir. Y doy un ejemplo y lo aterrizo. La alcaldesa de Piñera, Rojo, de Antofagasta, ¿qué descubrió? Que los hijos de inmigrantes no podían ir a los liceos porque no tenían RUT. Por no tener RUT, tú en Chile eres literalmente un zombie. Un zombie. Entonces, ¿qué hizo ella? Más allá de la ley, de esperar que el tipo tuviera contrato laboral, nada, le dio RUT a los niños para ir fuera a los liceos. Yo creo que estar celebrando eso como algo bueno, cuando en realidad los papás deberían castigárseles por negligencia, condenárseles por negligencia en sus países de origen después de ser deportados. O sea, un papá que va a un país con niños y no tiene ninguna certeza, ninguna seguridad, ningún papeleo hecho, ningún RUT, ninguna visa, ni nada de eso, imagínate el nivel de irresponsabilidad que tiene que tener ese ser humano. Y se les premia así como ya démosle RUT nomás. No, yo los agarro, los pongo en un avión y en su país de origen hago como Estado chileno una demanda contra ellos, contra esos padres, una denuncia en los tribunales de familia de ese país de origen por negligencia. Porque es una negligencia llevar a un niño a un país donde no tiene ni siquiera identidad.
Que tiene que, para que si vas con un niño a otro país, tienes que ir con el niño con RUT, con todo, con visa, con bla bla bla, todo bien hecho en los papeles. Si no, no lo hace. Es una negligencia, pero grotesca. Lo que demuestra lo dramático, que lo que pasa en Antofagasta no ocurre, por ejemplo, en otra comuna, porque depende de la buena voluntad del alcalde. Respuesta para Fernando y para ustedes, los compatriotas. Empatizo con su angustia. Esto lo podemos ordenar. Yo también creo en una izquierda pragmática. Vamos a ordenar, vamos a regular, pero vamos a sacar del léxico, del vocabulario, del diccionario, la palabra elegir a los inmigrantes. Vamos a promover, planificar, atendiendo lo que Mónica describió antes, los tratados internacionales. Tú debieras entonces postular a la Real Academia Española de la Lengua más que a la Presidencia de la República si estás preocupado de cambios semánticos cuando en el fondo... Porque el racismo comienza así. No. Bien, casi todo el resto del programa empieza con este tema de la corrupción y no sé qué. Yo no voy a ver, en la tolerancia cero que voy a hacer review, no voy a hablar de este tema de la corrupción, no voy a hablar de este tema de los amigos, no sé qué, y la cacha en la espada, porque es cierto, casi todos los políticos son corruptos, pero eso no es tema para mí. Decirte, oye, sí, tú eres corrupto igual que todos los demás políticos, jajaja. No, vamos a tratar, ¿no es cierto?, estos temas tipo propuestas, opiniones importantes que realicen. Voy a hacerlo en el computador viejo, porque en el computador viejo es más cómodo por el editor de video que tiene y por otras características. Es más cómodo para hacer estos videos cortando, pegando, o sea, cortando, dando respuestas, haciendo cortes. Recuerde asistir mañana en la noche al evento con José Antonio Cast en el Mosaic Café, subterráneo del Mosaic Café del Patio Bellavista, con Estudiantes por la Libertad, y el Capitalismo Revolucionario también va a estar ahí. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, que tengan todos una excelente tarde. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.